¿cómo están? Ya nos habían visto anteriormente, han pasado un par de cosas, nos cambiamos de nombre, ahora nos encuentran como Cuatro Vientos, antes era La Resistencia, hoy día ya no estamos resistiendo nada, somos Cuatro Vientos. A mi lado se encuentra Horacio Espartaco, bioconstructor. Hola, aquí se encuentra Gabriel Sabando, que es nuestro pelacable oficial, estudioso de varios temas, que ya veremos más adelante. Bueno, y contamos también con Lorena Pizarro, nuestra artista multidisciplinaria, madre, hija, hermana, compañera, y pelacable también, igual que todos nosotros. Pues, así que después de una conversación que tuvimos, ya habíamos hablado de Horacio, estábamos esperando su llegada para continuar con nuestro ciclo de videos, y decidimos en una conversación que tuvimos previa a grabar ahora, cambiarles el nombre al programa. Ya no nos vamos a llamar La Resistencia, nos vamos a llamar Cuatro Vientos. Porque ya no estamos resistiendo nada. O sea, estamos resistiendo, pero con alegría. Tenemos unas preguntas. Sí, mira, el día de hoy queríamos a partir hablando sobre... Queríamos partir hablando sobre el escenario político actual. Habitualmente analizamos la política en el eje izquierda-derecha, pero cada vez es más evidente que analizar la realidad política en esa lógica está absolutamente obsoleto, y nos parece mucho más coherente analizarla en términos de lo que realmente está sucediendo, que es un choque, un conflicto entre una corriente globalista y una corriente nacionalista. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy y plantear soluciones, obviamente, a ese conflicto del que somos víctimas. Sí, y como los tres somos más o menos dispersos, anotamos las preguntas, ¿cierto, Horacio? Sí, Horacio, anotamos algunas anota cosas. la primera pregunta. Entonces, como para comenzar de la manera más óptima posible, más entendible, vamos a hacer la pregunta más básica, que sería: ¿cuál es la diferencia entre globalismo y nacionalismo? ¿Cómo podríamos identificar esa fuerza en la actualidad? Sí, pues yo creo que en la actualidad, bueno, lo que estaba diciendo al principio, analizar la historia, o sea, perdón, la política actual en el eje izquierda-derecha, yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso es súper antiguo y obsoleto, ya, hace rato que fue. La gente se identifica con izquierda y derecha como una simplificación nada más. Pero la realidad es que hay un grupo de poder que pretende que las decisiones se tomen en el ámbito internacional, en organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, qué sé yo, que las decisiones se tomen en un poder centralizado y que luego los estados sencillamente se acoplen a esas políticas internacionales. Esa es como una corriente. Eso sería el globalismo. Eso es el globalismo, eso es lo que, y que la mayoría de la gente mal conoce como el nuevo orden mundial, que le llaman, y que lo ubican casi como el mal absoluto, cuando en estricto rigor un nuevo orden mundial siempre ha existido. Siempre tenemos un orden mundial, siempre. Y cuando tengamos un nuevo orden mundial, de hecho está emergiendo un nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial no tiene por qué necesariamente ser bueno o malo. Siempre vamos a tener un nuevo orden mundial. Tenemos que tratar de tener un orden mundial que sea más equilibrado. Y en este minuto yo diría que efectivamente hay un conflicto entre este grupo de políticos y de financieros y de magnates que pretenden que las decisiones se tomen, como decía, en un poder central, y ahí está emergiendo un pequeño grupo de personas y de políticos también que se están resfriando. El mundo tiene un resfrío que se llama nacionalismo. Efectivamente estamos reaccionando, hay una parte que reacciona, digamos, a esta intención de gobernar el mundo, de que una élite completa gobierne el mundo, y que esos son los nacionalistas. Y que no necesariamente tampoco, no son necesariamente buenos. Son otra forma de organización, ¿no? Que pretenden precisamente, se contraponen a los globalistas, y se contraponen precisamente con la pretensión de que sean los estados-nación los que determinen lo que pasa en cada territorio. Entonces esa es como la gran diferencia. Por un lado hay unos que dicen que no, pues las decisiones se toman a nivel nacional,
y hay otros que pretenden que las decisiones del mundo se tomen solamente en una cúpula de poder. Ahí me suena el TTP, ¿o no? Pero no llores, si no es tan Qué terrible. emoción. Bueno, yo tengo una pregunta, por ejemplo. Porque, por ejemplo, uno tendería a pensar de que nacionalista sería Piñera, por ejemplo, o Donald Trump, ¿cachai? Pero pasa que Piñera está recibiendo plata en los bolsillos de organismos internacionales, Donald Trump está enviando tropas a Siria, donde se le ocurra, a todos los países del mundo tienen bases militares los gringos. Entonces, por mucho que Donald Trump diga que es nacionalista, no está siendo nacionalista en la praxis porque está interfiriendo en la política mundial. Entonces, ¿cómo identificamos realmente quién sería nacionalista y quién no? Porque Donald Trump es nacionalista o no lo es realmente, o hay un abanico de tipos de nacionalismo globalista y tipos de globalismo nacionalista, hay una cuestión, ¿cuál es el enredo ahí? Por favor. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí para poder entender eso habría que entender que existe otro concepto entre medio que es el de imperialismo. Porque más que Donald Trump sea nacionalista o no, lo que hay que entender es que Estados Unidos es un estado con pretensiones de imperio. Y de hecho, lo que precisamente está en conflicto ahora, la mayor tensión que hay ahora, es que el imperio norteamericano, que de hecho es un imperio global, el imperio norteamericano actual, está encontrando sus límites porque está chocando. Con el imperio chino, ¿no? O sea, no sé si con el imperio, porque yo no... ¿Imperio económico chino? Claro, pero es que no tiene pretensiones de imperio. La pretensión de imperio, el imperio pretende por sobre todas las cosas la expansión global. Territorio. ¿Cachai? No necesariamente territorio, porque de hecho el gobierno mundial de Estados Unidos, la influencia global que tiene Estados Unidos es a través principalmente del dólar y de su fuerza armamentística y de su inteligencia, también diría, sí, pero principalmente de su poder económico y de su poder militar. Eso es principalmente lo que define, digamos, un imperio que controla el territorio, ojalá el mundo entero, esa es su pretensión, pero no necesariamente a través de controlar todo el territorio en el sentido de estar ubicado en todo el territorio, Pero sino que controlando. Sí, pero a nivel económico sí, claro. Pero Entonces, ahora claro, ya el dólar pasó a segundo plano, porque está el oro en primer lugar como patrón. yo creo que esa es precisamente la pugna. Eso es precisamente la pugna, pero para terminar de responder lo que preguntaba el Horacio, entonces, claro, Estados Unidos como nación sí es nacionalista en el sentido de que pretende que su nación sea la que impere en el mundo. ¿Cachai? Y para eso existe ya otro concepto que te decía yo, que es el de imperio. O sea que ¿cachai? es una nación nacionalista, Pero con pretensiones de imperio. que impone el globalismo a las otras naciones menos a las suyas, que lo mantiene nacionalista, una cosa así. No porque el globalismo incluso a los globalistas les da lo mismo si existe Estados Unidos o no. Ah, ya. ¿Te fijáis? Prefieren la ONU que Estados Unidos. ¿no? Sí, los estados-nación a los globalistas les da lo mismo que existan o no. Ya. Lo que les interesa es que todo el mundo esté gobernado por un gobierno mundial. Esa es la pretensión que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Y Estados Unidos sencillamente ha sido un estado poderoso, un imperio de hecho, que sirve como instrumento para poder llevar adelante una política de control mundial. ¿Te fijáis? Y en este momento se opone a este gobierno mundial, de hecho, Donald Trump. ¿Me cacháis? Donald Trump se ha opuesto a eso, poniendo a Estados Unidos primero porque sabe, porque entiende precisamente que la globalización comercial, que fue impulsada principalmente por Estados Unidos, Inglaterra, Europa, le ha significado enormes desventajas a Estados Unidos en la actualidad. Y en la actualidad, de hecho, la globalización capitalista en la que estamos viviendo ha generado ventajas para China. Es China, de hecho, hoy el imperio económico dominante, y vamos camino precisamente a que China derroque a Estados Unidos en el plano económico. Oye, pero por ejemplo yo tengo una duda, porque
por ejemplo, estamos hablando que el globalismo fuera casi, pareciera que llegara a ser algo, un mal nuevo, prácticamente. No. Pero porque el catolicismo fue globalismo también, porque el Papa se adjudicó todos los territorios del mundo Sí. bajo su influencia. O sea, el globalismo es Sí, antiguo. no es nuevo. La idea de un gobierno mundial no es para nada nuevo, es una idea... Y bueno, de hecho, conversábamos un poco antes de grabar precisamente que analizar la historia en términos de clase era un error. Yo decía un error porque en realidad lo que define, lo que mueve la historia son estructuras de organización. Eso es lo que yo digo que mueve la historia en realidad. En eso que creo que Marx estaba equivocado. Y podemos verlo en lo que tú dices también, ¿cachai? La Iglesia Católica pretende que todo el mundo sea cristiano, católico, precisamente con la excusa de transmitir el Evangelio. Pero al final es otra forma de gobierno mundial, otra forma de que la organización A través, toda del mundo... a través de lo espiritual, por ejemplo. Claro, a Donald través de lo Trump a espiritual. través de la arma y los chinos a través de los celulares. Una cosa así. O sea, es que no, yo creo que esa es una diferencia importante, porque si uno ve lo que pasa con Rusia, lo que pasa con China, es que ni Rusia ni China han tenido nunca la pretensión de expandir su imperio a todo el mundo. ¿Me cachai? Y a veces me da la impresión de que tiene que ver con que son demasiado grandes. Entonces, ellos ya tienen suficiente territorio. Nunca ha tenido esa pretensión. Estados Unidos es pequeño dentro de los países. Comparado con China, con Rusia, Estados Unidos en realidad no es tan grande. No es tan grande. Es grande, es un país grande, pero no es tan grande como lo es China y como lo es Rusia. Porque Rusia es gigante. Rusia es gigante. Entonces, yo creo que eso puede ser una de las razones, estoy especulando, por las que no está en la mentalidad ni rusa ni china controlar todo el mundo. ¿Cachai? Como que ellos tienen acotado su territorio y ese territorio lo defienden a rajatabla. Sin embargo, los soviéticos sí se querían expandir. Pero los soviéticos se expandieron a lo que... Es que eso es lo interesante, porque para ellos lo soviético tiene un límite. Pero, no sé, ¿cachai? pero si querían imponerlo en España cuando fue la guerra civil en española, ¿no? Pero- Stalin estaba mandando apoyo militar, ¿no? No, Sí, eso pero fue un mito. pero con otra... No es un mito, pero con otra intención. Po. Ah, ya, no quería Es que- expandirse, no quería que fuera parte de la Unión Soviética a España. No, lo que pasa es que... Pero es que ahí nos vamos para otro lado. Ya, me estoy yendo por- ahí sí que nos vamos para otro Ya. lado. Que ahí nos vamos en el... Es súper interesante esa pelada, esa arista de la historia, Ya. pero nos vamos para otro lado, así heavy, porque tiene que ver con cómo cuando se trata de controlar a un Estado que derroca al mismo Estado, porque acuérdate que en ese tiempo estaba el experimento anarquista de España. Y es curioso cuando incluso los mismos comunistas, que se supone que el ideal comunista es volver a ser anarquista, esa es la idea final supuestamente del comunismo, cuando sucede algo así en España, trabajan para derrocarlo. Interesante. Bueno, entonces como para poder concretar el capítulo de hoy, quiero... Hoy se me fue, tenía una buena pregunta, pero se me escapó. Mira, sí, era esta. ¿Cómo nos afecta que vivamos en un sistema globalista o nacionalista, o en un régimen nacionalista o globalista? ¿En qué nos afectaría a nosotros esa diferencia? Ah, sí, yo creo que eso nos afecta directamente porque primero si quisiéramos comparar un modelo con otro, yo estoy en contra de ambos, pero eso no quiere decir que unos no sean efectivamente mucho más malo que el otro. Y es mucho más terrible un gobierno mundial que un gobierno, que varios gobiernos nacionales. Porque por último, alguna influencia logramos tener en nuestros propios políticos, en los políticos que tenemos acá. Entonces, ¿Por qué es terrible? ¿Por qué es terrible que lo que estoy diciendo? Sí. Porque de todas formas seguimos siendo gobernados por una élite, pero en este caso por una élite nacional. En el caso de la globalización estamos gobernados por una élite global. Pero dijiste que eso es más terrible. Es mucho más terrible porque nosotros no vamos a tener acceso a
influir, criticar, Ni siquiera insultarlo cambiar, en el idioma o sea, local. ni siquiera claro, ni siquiera le voy a poder echar una chuchada Claro. a un globalista, po. Ni siquiera los vamos a ver, ni siquiera sabemos quiénes son en Y ahí realidad. es donde entra el TTP, las vacunas y todas esas decisiones que ellos tratan de imponernos a nosotros. Claro, ¿verdad? efectivamente. Sí, sin embargo, antes de que pusiéramos a grabar, tú hablaste del tema legal, que por eso te quería Sí. preguntar en qué nos influye legalmente, no sé, en nuestra Sí. toma de decisiones. Bueno, ahí lo que está diciendo la Lore, po. Lo que está diciendo la Lore, porque cuando tú tienes una... Claro, legalmente hablando, las leyes tienen una jerarquía. Tienen una jerarquía. Eso quiere decir que una constitución está por sobre una ley. Pero, en un escenario global, en el escenario global en el que nosotros estamos, se pretende, bueno, de hecho no solamente se pretende, sino que de hecho ya es así, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Eso quiere decir que una ley, perdón, un acuerdo, un tratado internacional como el TTP, que se firma entre países, que se firma entre presidentes de los países o entre representantes de los distintos países, tiene rango constitucional, a pesar de que nunca tuvo una discusión constitucional. O sea, nunca lo discutimos a nivel nacional, nunca nos pusimos de acuerdo si efectivamente estábamos los de este país de acuerdo con que ese tratado internacional tenía que regirnos a nosotros. Y sin embargo, un presidente con otros presidentes se ponen de acuerdo y con eso tienen el mismo rango y el mismo peso, me refiero, a la Constitución. Y es súper peso. grave. Y más peso, de hecho. Claro, y más peso porque nosotros incluso ni siquiera podríamos modificar la Constitución para rechazar aquellos acuerdos que están firmados. Y por lo tanto nos afecta directamente. Por ejemplo, no podríamos dar pie atrás si firmamos un acuerdo internacional, no podemos dar pie atrás luego y recuperar el patrimonio sobre nuestras semillas. ¿Me cachai? Las semillas quedan privatizadas. Y ni siquiera lo podríamos alegar en términos ir a un juez, no, tendríamos que ir a tribunales internacionales. Y ahí es donde entra el tema de las soluciones, porque cuando tú dices, ¿cómo fue lo que dijiste, perdón? ¿Qué de todo? Lo último, que no tendríamos nosotros jurisdicción legal ante las semillas, por ejemplo. Claro, podríamos perfectamente perder las semillas podrían ser privatizadas y nosotros no tendríamos derecho a ni siquiera cultivar nuestras propias semillas, porque Claro. ya no serían nuestras, de hecho. Claro, entonces si nosotros nos mantuviéramos sobre esa misma línea de el foco, centrarlo en el TTP y todos los problemas que eso acarrea, claro, terminaría pasando eso. Pero ¿con qué herramientas nosotros contamos hoy día para contrarrestar eso que podría pasar? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Podemos hacer? Sí. Sabemos que sí. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar eso que podría pasar y que todavía no pasa? Y que yo he escuchado muchas personas hablando que eso que podría como una realidad, como lo que va a pasar es esto. Y esto es lo que va a pasar. Y la gente ya se lo impone como una realidad, y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en eso, de hacernos como, primero nos alarman y después casi que nos sentencian diciéndonos esto es lo que va a pasar. Y no, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ¿con qué herramientas contamos hoy día, en el presente, para contrarrestar todo eso, esas suposiciones Catastrofista. Claro, apocalípticas? yo opino que el TPP o cualquier organismo mundial es como que todas, y nosotros fuéramos las naciones, ponte tú, es como que nosotros estuviéramos en un buque que se está hundiendo, ponte tú. O ponte tú que todos los buques son naciones que se unen al TPP, entonces eso es hacerse un hoyo y todos esos buques se van a hundir. Nosotros no tenemos por qué estar dentro de esos buques. ¿Cachai? No salimos, no. O sea, ese tratado lo tuvieron con el gobierno de Chile. Yo no estoy en el gobierno de Chile. ¿Cachai? Nosotros tenemos que desligarnos primero, salirnos de ese barco, pero tampoco quedarnos nadando ahí así en el océano, en medio del océano, sino que tenemos que construir un buque en el que nos pongamos adentro y nos organicemos y salgamos a flote. Sí, y tampoco irnos en contra tirando bombas al otro buque para que se caiga.
No, si es que se saca solo, si hay que construir el buque y tenemos harta pega con eso, no hay que pensar en el resto de cosas. Sí, de hecho yo creo que Exacto, sí. una de las cosas que más hemos conversado antes de grabar como amigos y en múltiples ocasiones es que efectivamente tenemos que pensar en una solución a largo plazo. No podemos pensar en una solución a corto plazo. Hay que pensar en cambios grandes. Pero al mismo tiempo, contestando lo que plantea la Lore, yo creo que también eso no quita que hay que pensar en soluciones a corto plazo. O sea, ahora. ¿Qué hacemos ahora? Y porque de eso se trata al final. Eh, Yo propongo que si tanto se habla del TTP con el tema de la semilla, aunque no son solo las semillas, No al son solo final las semillas, es sí. como todos los derechos sobre una persona, ¿sí? Todos los derechos, la vacuna, la salud, la economía. o sea, vamos todos avanzando los hacia allá, derechos. pues, a perder cada vez más derechos. Entonces, una solución a corto plazo sería, por ejemplo, si yo tengo un árbol que me da naranjos y tiene semilla, bueno, yo tomo esa semilla y coloco otro árbol de naranjo para que germine esa fruta con otra semilla, que son infinitas las semillas, y así ir guardando las semillas y también cultivándolas. Sí, pues de hecho hay gente que se dedica a eso. Dice, yo los he escuchado el concepto de guardianes de semillas. Claro. Y yo creo que efectivamente hay que tener acciones directas, concretas, que permitan, bueno, desobediencia civil, como decía Turó, En el patio Sí. de la casa. en el patio de la casa. Conocer al vecino. Esa Bueno, es otra solución. para mí esa yo creo que es la principal solución que uno debiera trabajar. Organizarse. Siempre digo lo mismo. Y educarse, porque al final formarse. la ignorancia es Sí. el peor mal que hay, más que el TTP, más Sí. que las vacunas, más que los suflitos, que todas esas cosas. Interesante lo que decís sobre educarse, porque hemos estado sometidos a un individualismo generacional ya con el tema de las redes sociales y todo, que ya perdimos un poco el saber relacionarnos con el otro. Bueno, no lo digo en Sí, primera la persona, capacidad pero de vincularnos. La capacidad de vincularse, la capacidad de relacionarse, volver a reeducarnos en cuanto a las relaciones, en cuanto a la organización, por ejemplo, de las nuevas comunidades y todo eso. También es una solución al corto plazo. Sí, pues de hecho yo creo que no es solamente una solución a corto plazo, sino que también es como la solución que hablamos, es la solución. Porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer, a mi parecer y a nuestro parecer, es precisamente recuperar, aquí hay más agüita, es recuperar los vínculos los vínculos humanos que nos permiten organizarnos, pues vale decir transformarnos en un órgano. Mientras más organizados estemos, más capaces seremos de resistir, oponernos y rechazar estas políticas globalistas o nacionalistas que imponen por la fuerza de la ley y por la fuerza de las armas políticas con las que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Te fijáis? El Ahora, autoconocimiento sí, también es una vía de una solución al corto plazo. entonces, claro, en el corto plazo, yo creo que en el corto plazo es mucho más revolucionario plantar una huerta, pues es verdad eso, ¿verdad? Yo encuentro súper cierto eso. Es mucho más revolucionario plantar una huerta que ir a tirar una molotov ahí. Ir a O sea, protestar en mucho contra más- del TTP. o que ir a protestar en contra del TTP. Y no estoy diciendo que no se haga. Sí, obvio que sí. Pues, protesta contra el TTP, firma contra el TTP, reclama contra el TTP, todo lo que tú quieras. Pero además de eso, o primero que eso, organízate, júntate con tu vecino, conserva semillas, tómate una plaza y pongan un huertito ahí en la plaza. Ese tipo de cosas yo creo que son las que Sí. nos permiten, porque al mismo tiempo dan ejemplo y construyen otra realidad. ¿Cachai? No esa realidad fatalista de decir, hoy no podemos hacer nada, estamos fritos, nos privatizaron esto, que la weá. Siempre el poder ha pretendido imponerse de las maneras más brutales y eso no significa que lo logren. De hecho, para mí, yo analizo siempre esta cuestión y pienso, me recuerdo de Pinky Cerebro. Para mí siempre estos tipos que pretenden gobernar el mundo son como Pinky y Cerebro. ¿Te acuerdas? Sí, son Pinky. Sí. son Pinky y Cuando Cerebro. Pinky le decía, ¿qué haremos hoy, Cerebro? Tratar de conquistar el mundo. Están en esa bola. Y al final nunca le resultaba, pues a Cerebro nunca le resultaba. Claro. Yo creo que efectivamente al final es eso. Son personajes que pretenden gobernar el mundo sencillamente porque no han entendido que el mundo es ingobernable.
no es posible gobernar el mundo completo, y cuando se ha intentado hacer, lo que se ha conseguido con eso es el colapso del ser humano. ¿Cachai? El colapso de la especie. Y de hecho estamos viendo eso. Si uno analiza lo que está pasando ahora con la depresión, con los suicidios, con la baja natalidad, la incapacidad de comunicarse unos con otros, las habilidades blandas que se han perdido, la capacidad intelectual del ser humano en decadencia. Todo eso está pasando precisamente porque vivimos un mundo en el que se pretende gobernar al ser humano y no permitimos que crezca. Gobernar a un otro y no gobernarse a uno mismo. El conocimiento a uno mismo también es una solución al corto plazo que uno podría hacer de hecho ahora mismo, y que transformaría toda la realidad a, no sé, 100 metros a la redonda, y también contagiaría a las otras personas que viven a mi alrededor. Yo creo que incluso ese es el primer paso. Bueno, entonces igual yo creo que concordamos en que necesitamos educarnos para tener sabiduría, y eso nos entregue las herramientas para ser autónomos y poder salirse de ese buque que se está hundiendo y construir otro y buscar estrategias a corto plazo, pero también idear un plan a largo plazo, que ese sería el gran buque en el que nos subiríamos en el momento dado, ¿no? Sí, bueno, de hecho a nosotros nos interesa precisamente ese camino. Sabemos que hay que dar pasos inmediatos, pero también sabemos que hay que pensar en un camino de 100 años. Porque, o 200. Sí, más de hecho. A la mayoría de la gente se le olvida que el sistema actual bajo el cual nosotros estamos siendo gobernados es un sistema que se demoró muchísimo tiempo en imponerse, no es una cuestión que nació de la noche a la mañana. Claro. Y de la misma forma, cambiar el modelo de gobierno en el que estamos actualmente nos va a tomar harto tiempo. Nos va a tomar harto tiempo, pero eso no quiere decir que no haya que empezar. Eso quiere decir que hay que empezar pronto. Porque mientras más nos demoremos, más difícil va a ser recuperar todo lo que debemos recuperar para poder ser capaces de estar nuevamente en armonía con el ecosistema en el que estamos viviendo. O sea, ahí es donde tenemos un problema. Entonces, quizás antes de educarnos habría que vaciarse de lo que ya estamos educados, de lo que ya estamos llenos. Bueno, de hecho, para mí eso siempre ha sido eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo. De hecho, es una de las razones por las que yo nunca fui a la academia. De hecho, yo tengo una manchita pequeñita ahí con la universidad, porque fui un ratito nomás. Pero creo que uno de los mecanismos de control de la humanidad precisamente es la academia. El adoctrinamiento. Es el adoctrinamiento masivo que se realiza en las academias. Normalmente es raro que encuentre personas que resistan al sistema desde la academia, porque las academias son los principales centros de adoctrinamiento. Usted termina tragando. De hecho, los grandes revolucionarios de la actualidad son manipulados precisamente ahí en la academia. Claro, son ideologizados. Son ideologizados ahí, claro. Ellos creen que son revolucionarios, pero en realidad son las marionetas. Las primeras marionetas se construyen ahí en los centros de adoctrinamiento masivo que son las academias. Claro, porque podríamos incluso decir que se sabe que el orden mundial, o como se le quiera llamar, gobierna la tesis y la antitesis. O sea, ellos también tienen que tener revolucionarios que estén contra ellos para mantener a la masa tranquila. Sí. Por eso tienen a la izquierda y la derecha peleando entre sí y les pagan su sueldo que corresponde, ¿no? Sí, pues, y los analistas que analizan siempre bajo la misma lógica, precisamente eso. Eso se llama disidencia controlada. Disidencia controlada. Eso se llama disidencia controlada. Y bueno, nosotros pretendemos hacer un programa realmente alternativo, que entregue visiones mucho más frescas y lejanas a las doctrinas que se imparten. Creo que por hoy podríamos cerrar lo que ya estamos conversando. La idea es plantear soluciones, no dar la lata. Podríamos dar la lata y hacer un análisis más detallado, pero creo que no vienen al caso. Creo que habrán otros espacios para eso. Ecoaldeas. Bueno, a mí me encantan las ecoaldeas, sí. Otra solución. Sí, es que para mí de hecho, creo que deberíamos llegar a vivir yo creo que el ser humano debiera organizarse en ecoaldeas, en distintas ecoaldeas a nivel global, y al mismo tiempo las ecoaldeas conectadas unas con otras, como funciona de hecho el ser humano.
células, hacia allá órganos, nos dirigimos. sistemas. De hecho, nosotros como Cuatro Vientos nos dirigimos hacia allá. Sabemos que eso es lo que deberíamos hacer, lo más económicamente Sostenible y lógico. sustentable y Sí. lógico e inteligente, es eso. Así que Claro, nosotros vamos caminando hacia allá, sabemos que el camino es largo y los invitamos a seguir formándose, los invitamos a seguir viéndonos, los invitamos a suscribirse, analizar lo que estamos viendo, criticar, investigar por ustedes mismos, sospechar de lo que les dan los medios de comunicación, porque sabemos que son medios de manipulación a estas alturas, pero hay gente que todavía no se ha dado cuenta de que los medios de manipulación de masas son eso, para eso nada más. Y nada, pues sigan viendo canales alternativos, no solamente el nuestro, hay un montón de canales que de hecho yo creo que también podríamos en algún momento ahí sugerir algunos otros canales que están haciendo cosas interesantes. Los dejamos hasta otro capítulo. Sí, que estén muy bien. vaya a conocer a su vecino. Exacto, vaya a conocer a su vecina. Si estás soltero, a tu vecina. Vuelve a conversar con tus hijos, vuelve a comer con tus hijos en la mesa, vuelve a hacer de la vida ay, ¿lo digo o no lo digo? Dígalo nomás. Un ritual que la hora de la comida sea un ritual sagrado. Sí, que un sea- rito. Sí, hemos perdido de hecho esos ritos. Y pregúntale al abuelo y a la abuela. Siempre están dispuestos a contarnos sus entretenidas historias. Un abrazo y será hasta otra.